Hay un video que circuló por todas las redes sociales, por todos los grupos de WhatsApp, por todos los canales de noticias del mundo, y que dejó sin palabras a analistas de seguridad, a generales en retiro, a expertos en crimen organizado que llevan décadas estudiando los cárteles mexicanos. En ese video no hay una película de Hollywood, no hay efectos especiales, no hay actores contratados para simular una escena de guerra. Lo que hay es real, completamente real, perturbadoramente real. Cientos de hombres vestidos con uniformes de camuflaje militar, perfectamente equipados, perfectamente formados, con armamento de nivel de ejército regular, gritando al unísono una frase que se convirtió en el grito de guerra más conocido del crimen organizado latinoamericano en los últimos años. Pura gente del señor Mencho. No es un ejército nacional. No es una fuerza de paz de Naciones Unidas. No es ninguna institución que haya jurado proteger a ciudadanos ni defender fronteras. Es el grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos sobre cómo fue construido, cómo opera, de qué está equipado y qué capacidad tiene de enfrentarse al Estado mexicano y ganarlo, va a cambiar completamente la manera en que entiendes lo que significa el poder en México en el siglo XXI. El hombre detrás de todo esto tiene un nombre completo que muy poca gente conoce, porque durante años fue simplemente un fantasma, Nemesio Oseguera Cervantes. Pero el mundo lo conoce por su apodo, el apodo que se convirtió en sinónimo de miedo en más de 20 estados mexicanos y en las oficinas de la DEA en Washington, en los despachos del FBI, en las reuniones de seguridad de la Casa Blanca, donde su nombre aparece con una frecuencia que pocos líderes criminales en la historia han logrado. El Mencho. Un hombre que comenzó como bracero en California, que lavó platos y cosechó frutas bajo el sol de Michoacán y de los valles agrícolas del sur de los Estados Unidos, que fue detenido por posesión de drogas y deportado a México, y que tomó esa humillación, esa experiencia de ser el más pequeño en la cadena de poder, y la convirtió en el combustible para construir algo que ningún experto en seguridad había visto antes. Un cártel que no solamente trafica drogas, sino que ha construido una fuerza militar privada, capaz de enfrentarse al ejército de un Estado soberano, y en varios documentados episodios, ganarle. Para entender el grupo élite, para entender por qué existe y por qué funciona de la manera en que funciona, hay que entender primero la filosofía que el Mencho aplicó desde el primer día en que comenzó a construir su organización. El Cártel Jalisco Nueva Generación no nació como una organización de narcotraficantes que además tenía sicarios. Nació como una organización militar que además trafica drogas. Esa distinción puede parecer semántica, pero es absolutamente fundamental. Mientras otros cárteles construyeron sus brazos armados como un departamento de seguridad al servicio de la organización criminal, el Mencho construyó su organización criminal al servicio de una capacidad militar que desde el principio fue diseñada para ser superior a cualquier cosa que pudiera enfrentarla. La pregunta que se hizo no fue ¿cómo protejo mi negocio de drogas?, sino ¿cómo construyo una fuerza que nadie pueda detener? Y la respuesta a esa pregunta es el grupo élite. El grupo élite no se parece en nada a lo que la mayoría de las personas imaginan cuando piensan en los sicarios de un cártel mexicano. No son jóvenes de barrio con pistolas escondidas bajo la camisa. No son hombres con tatuajes en la cara que disparan desde ventanas de coches, sin identificación. Son otra cosa completamente.
Son una fuerza paramilitar con entrenamiento sistemático, con jerarquía de mando clara, con protocolos operativos definidos, con equipamiento especializado y con una doctrina táctica que refleja el conocimiento de personas que pasaron años dentro de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano o de ejércitos extranjeros antes de cruzar al lado del cártel. Los hombres del grupo élite usan cascos tácticos con sistemas de montaje para cámaras y dispositivos de visión nocturna. Usan chalecos antibalas de nivel 4 capaces de detener balas de rifle de asalto. Usan radios de comunicación encriptada que hacen extremadamente difícil que los cuerpos de inteligencia del Estado intercepten sus comunicaciones durante operativos. Usan uniformes con sistemas de identificación de amigo o enemigo que evitan el fuego amigo en situaciones de combate nocturno. Este no es el equipamiento de una banda criminal. Este es el equipamiento de un ejército. La pregunta que todo el mundo se hace cuando ve las imágenes del grupo élite en acción es cómo un hombre que empezó lavando platos en California llegó a tener bajo su mando una estructura así. Y la respuesta tiene varias capas, todas ellas igualmente perturbadoras. La primera capa es el dinero. El CJNGE genera miles de millones de dólares anuales en ingresos provenientes del tráfico de drogas, principalmente metanfetaminas, cocaína, fentanilo y heroína, hacia el mercado de consumo más grande del mundo que está al otro lado de la frontera norte. Con ese tipo de flujo de efectivo, reclutar no es un problema. El salario de un miembro regular del grupo élite, según estimaciones basadas en testimonios de desertores y colaboradores que han hablado con fiscales mexicanos y estadounidenses, es varias veces superior al salario de un soldado del ejército mexicano o de un policía federal. Y los bonos de desempeño por operativos exitosos, por capturas o eliminaciones de objetivos prioritarios del bando contrario, elevan esos ingresos a niveles que para un joven de 20 años sin estudios universitarios, en un estado donde el desempleo es crónico y las alternativas económicas son mínimas, resultan simplemente imposibles de rechazar. Pero el dinero solo no explica la calidad del grupo élite. El dinero puede comprar armas y puede pagar salarios. No puede comprar el conocimiento táctico, la disciplina operativa y la experiencia de combate que hacen al grupo élite diferente de cualquier otra fuerza criminal en México. Para eso, el Mencho recurrió a una fuente de reclutamiento que las autoridades tardaron años en entender completamente: los propios cuerpos de seguridad del Estado. La deserción en el ejército mexicano, en la Marina, en los diferentes cuerpos de policía federal y estatal, ha sido un problema endémico durante décadas. Y una parte significativa de esa deserción no termina con los ex-soldados y ex-policías buscando trabajo en el sector privado de seguridad. Termina con ellos del otro lado, llevando consigo no solo su experiencia de combate, sino también sus conocimientos de las tácticas, los protocolos y las vulnerabilidades de las instituciones en las que sirvieron. El Mencho entendió antes que nadie que contratar militares desertores no era simplemente añadir soldados experimentados a su fuerza. Era comprar un mapa detallado de cómo funciona el enemigo. Los instructores del grupo élite, según información que ha surgido de múltiples procesos judiciales en México y Estados Unidos, incluyen o han incluido exmiembros de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como GAFES, que son la fuerza de élite más entrenada de las Fuerzas Armadas mexicanas. Incluyen exmarinos de la Fuerza de Infantería de Marina de México,
Incluyen, en algunos casos, individuos con experiencia en fuerzas militares extranjeras. Y según algunas fuentes de inteligencia que los investigadores han procesado, pero que no han podido confirmar completamente, incluyen en ciertos períodos la participación de instructores provenientes de grupos criminales de Europa del Este, específicamente de los Balcanes, que tienen una larga historia de colaboración con organizaciones criminales latinoamericanas en el tráfico de armas y drogas. El grupo élite no se entrenó viendo videos en YouTube. Se entrenó con personas que saben exactamente cómo se combate, cómo se muere y cómo se sobrevive en situaciones de violencia extrema. Hay un elemento del grupo élite que ha capturado la imaginación pública de una manera que ningún otro aspecto del CJNG ha logrado, y que representa quizás el símbolo más poderoso de hasta dónde llegó la ambición militar de El Mencho. Los vehículos blindados artesanales que los medios de comunicación y la cultura popular del narco bautizaron con el nombre de monstruos. Porque esos son monstruos. No hay otra palabra que capture adecuadamente lo que son estos vehículos cuando los ves por primera vez, ya sea en fotografías o en los videos que circulan en grupos del narco en Telegram y que eventualmente llegan a los noticieros internacionales y a los análisis de expertos en seguridad que no pueden creer lo que están viendo. Imagina una camioneta pick-up de tamaño completo. Puede ser una Ford F-350 o una Chevrolet Silverado, los modelos más robustos del mercado, con capacidad de carga para varias toneladas. Ahora imagina que esa camioneta ha sido transformada en lo que solo puede describirse como un vehículo de combate de nivel militar, por personas que no trabajan en ninguna fábrica de armamentos reconocida, sino en talleres secretos en el estado de Jalisco o en otros estados bajo control del CJNG, donde durante semanas o meses un equipo de soldadores, mecánicos y técnicos especializados convierten ese vehículo comercial en algo completamente diferente. Las planchas de acero que se usan en la construcción de los monstruos no son el metal delgado de una carrocería ordinaria. Son hojas de acero estructural de entre 2 y 3 centímetros de grosor, soldadas directamente sobre el chasis reforzado del vehículo, cubriendo la cabina, el área de carga transformada en compartimento de combate, y en los modelos más elaborados, incluso las ruedas, que llevan protecciones de acero adicionales diseñadas para permitir que el vehículo siga moviéndose, incluso si los neumáticos son destruidos por el fuego enemigo. El peso adicional de este blindaje puede llegar a duplicar o incluso triplicar el peso original del vehículo, lo que requiere refuerzos en la suspensión y a veces la sustitución del motor original por uno de mayor potencia extraído de vehículos industriales o incluso de equipos militares. En la parte superior de la mayoría de los monstruos se instala una torreta giratoria, generalmente operada manualmente, diseñada para alojar ametralladoras de calibre 50, que son las mismas ametralladoras que usan los ejércitos regulares en vehículos blindados ligeros, y cuya capacidad de fuego es suficiente para atravesar el blindaje de los vehículos que normalmente usan los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Construir un monstruo no es barato ni rápido. Según las estimaciones de ingenieros consultados por investigadores periodísticos que han intentado calcular el costo de producción de estos vehículos, el proceso de transformación de una pickup comercial en un monstruo funcional puede requerir entre 4 y 8 semanas de trabajo, con un equipo de entre 5 y 10 especialistas, y un presupuesto que,
sumando la camioneta base, los materiales de acero, el trabajo especializado, los sistemas de armamento y los sistemas de comunicación que se instalan en algunos modelos, puede llegar a varios cientos de miles de dólares por unidad. Para una organización que genera miles de millones al año, ese costo es prácticamente irrelevante. Y el resultado es un vehículo que, en términos de capacidad de combate real en ambiente urbano, supera con frecuencia lo que tiene disponible el ejército mexicano para responder. No porque el ejército mexicano no tenga vehículos blindados, los tiene, sino porque raramente los despliega en operaciones dentro de ciudades, y cuando lo hace, la coordinación logística necesaria para responder en minutos a una amenaza emergente es extremadamente difícil de ejecutar. El CJNGE no tiene ese problema. Sus monstruos están distribuidos estratégicamente en múltiples puntos de los territorios que controla, listos para activarse en minutos con una llamada de radio. Los videos de los monstruos del CJNGE en acción, algunos de ellos filmados por los propios miembros del cártel y distribuidos deliberadamente en redes sociales y grupos de mensajería, como parte de una estrategia de intimidación, muestran columnas de entre 5 y 20 de estos vehículos moviéndose en formación táctica por las calles de ciudades mexicanas, mientras la población civil huye y los cuerpos de seguridad del Estado, cuando aparecen, lo hacen con vehículos convencionales que visualmente parecen juguetes comparados con los colosos de acero del CJNG. La comunicación implícita en esas imágenes no necesita palabras. Es un mensaje que cualquier persona que lo vea entiende inmediatamente. Aquí hay un poder que el Estado no puede enfrentar en igualdad de condiciones. El arsenal del grupo élite va mucho más allá de los monstruos. Si los vehículos blindados son la columna vertebral de la capacidad ofensiva del CJNGE en entornos urbanos, las armas individuales de sus combatientes representan un catálogo que dejaría sin palabras al director de compras de cualquier ejército regular de América Latina. Las rifles Barrett del calibre 50 son quizás las más emblemáticas. El Barrett M82, conocido en los círculos militares como el antimaterial, porque fue diseñado originalmente para destruir vehículos ligeros y equipos más que personas. Es un rifle de francotirador con un alcance efectivo de casi 2 kilómetros y una capacidad de penetración que le permite atravesar el blindaje ligero utilizado en la mayoría de los vehículos militares convencionales. En manos de un tirador entrenado, este rifle puede hacer exactamente lo que los analistas de seguridad documentaron que el CJNG hizo en uno de los episodios más choqueantes de la guerra entre el cártel y el Estado mexicano: derribar un helicóptero militar en vuelo, no de manera cinematográfica, con un disparo imposible de película de acción, de la manera real en que sucede cuando un proyectil del calibre 50 alcanza los rotores o la cabina de un helicóptero de combate. El aparato pierde control, el equipo falla, la aeronave cae. Además de los rifles Barrett, el inventario de armas del grupo Elite incluye fusiles de asalto en múltiples configuraciones, con frecuencia versiones modificadas o de mayor alcance, de los AR-15 y AK-47, que son las armas de infantería más comunes en el narco mexicano, pero también plataformas más especializadas, como el M249, que es una ametralladora ligera de apoyo, diseñada para proporcionar fuego supresivo continuo, que en los ejércitos regulares normalmente se opera a nivel de escuadra. Incluye granadas de fragmentación, granadas de humo y, en algunos operativos documentados,
granadas de gas. Incluye lanzadores de granadas propulsadas por cohete, los RPG, que son el arma que aparece en los videos de múltiples enfrentamientos entre el CJNG y las fuerzas de seguridad mexicanas, y que representan la amenaza más directa para los vehículos blindados que el Estado pueda desplegar en su contra. Y en los últimos años, el arsenal del CJNG ha incorporado una tecnología que hace apenas una década nadie hubiera imaginado en manos de un cártel de drogas: los drones armados. Los drones del CJNG comenzaron siendo una herramienta de reconocimiento e inteligencia. Pequeños cuadricópteros comerciales modificados para llevar cámaras que permitían monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad o de cárteles rivales desde el aire, sin riesgo para los operadores. Pero la evolución fue rápida y perturbadora. Los mismos drones que antes solo llevaban cámaras comenzaron a aparecer en escenas de conflicto, cargando artefactos explosivos improvisados. Algunas veces, granadas de fragmentación convencionales, adaptadas para ser soltadas desde el aire. Otras veces, dispositivos construidos específicamente para ser detonados sobre un objetivo humano o vehicular. La capacidad de desplegar múltiples drones simultáneamente en un área de operaciones, combinada con la dificultad que tienen las fuerzas terrestres para detectar y neutralizar amenazas aéreas de pequeño tamaño en ambiente urbano, convirtió a los drones en una de las herramientas más temidas del arsenal del CJNG. Y lo que hace a esta situación especialmente preocupante desde el punto de vista de los analistas de seguridad es que la tecnología está evolucionando más rápido de lo que las fuerzas de seguridad del Estado están adaptando sus capacidades de contramedidas. La pregunta que genera más controversia cuando se habla del armamento del grupo élite no es qué tienen, sino de dónde viene. Y la respuesta es incómoda para todos los actores involucrados, pero especialmente para Estados Unidos, cuya industria de armas y cuyos marcos regulatorios de exportación y venta de armas tienen una responsabilidad directa y documentada en el flujo de armas que termina en manos del crimen organizado mexicano. Hay un fenómeno que los investigadores llaman el camino de la pólvora al sur, que describe el proceso mediante el cual armas fabricadas legalmente en Estados Unidos, vendidas legalmente en territorio estadounidense, terminan cruzando la frontera hacia México y llegando a los arsenales de los cárteles. El mecanismo principal es el de los straw purchases, compras por intermediario, donde una persona con historial limpio y capacidad de comprar armas legalmente en Estados Unidos lo hace en nombre de compradores que no podrían hacerlo directamente. Y luego, esas armas son trasladadas a México a través de los mismos corredores que los cárteles usan para sus operaciones de narcotráfico, pero en sentido inverso. Las estadísticas sobre este fenómeno son profundamente reveladoras. Según datos del gobierno mexicano y de organismos internacionales, más del 70% de las armas decomisadas en operativos contra el crimen organizado en México tienen trazabilidad que las conecta con el mercado legal de armas de Estados Unidos. Esto no significa que la mayoría de esas armas hayan sido robadas de arsenales militares o policiales norteamericanos. Significa que entraron al territorio de Estados Unidos legalmente, fueron compradas legalmente, y luego salieron ilegalmente. Es un flujo que la maquinaria política y el lobby de las armas en Estados Unidos han convertido en extremadamente difícil de detener a través de legislación. Y es un flujo sin el cual organizaciones como el CJNG y su grupo élite no tendrían el acceso al armamento de nivel militar que tienen,
La ironía histórica es perfecta y completamente trágica. Las mismas armas fabricadas en fábricas de Ohio, de Georgia, de Texas, que un congresista americano defiende el derecho de los ciudadanos a poseer como garantía de libertad individual, son las que aparecen en los videos de grupos paramilitares en México masacrando comunidades enteras. Hay momentos en la historia reciente de México que funcionan como instantáneas perfectas del poder real que el CJNG y su grupo élite construyeron bajo el liderazgo de El Mencho. Uno de esos momentos quedó grabado en las cámaras de seguridad y en los teléfonos celulares de personas que lo vivieron en tiempo real y que no podían creer lo que sus ojos les mostraban: el derribo del helicóptero militar. En un operativo que el gobierno mexicano ejecutó en zona de influencia del CJNG, un helicóptero de combate de la Secretaría de la Defensa Nacional, con tripulación militar a bordo, fue derribado por fuego de tierra proveniente de combatientes del cártel. No es una historia que el gobierno mexicano anunció orgullosamente en una conferencia de prensa. Es un evento documentado, verificado, que quedó registrado en reportes militares y en investigaciones periodísticas independientes, y que representa algo que hasta ese momento nadie había visto en el contexto del crimen organizado mexicano. Un cártel que derriba aeronaves militares. Un cártel que no simplemente resiste una operación del Estado, sino que elimina la superioridad aérea, que hasta ese momento se asumía que el Estado siempre tendría sobre cualquier fuerza criminal terrestre. Los bloqueos de carreteras son otra de las herramientas tácticas del CEIJNG, que ha demostrado la capacidad de la organización para paralizar territorios enteros cuando lo considera necesario. La lógica detrás de los bloqueos es simple pero brutalmente efectiva. Si las fuerzas de seguridad no pueden moverse, no pueden responder. Y ejecutar un bloqueo de carretera no requiere el mismo nivel de equipamiento que un enfrentamiento directo. Requiere vehículos para bloquear las vías, hombres para mantener las posiciones y la voluntad de sostener el bloqueo el tiempo suficiente para que el mensaje llegue a quien necesita recibirlo. El CJNG ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene los tres elementos. En eventos que quedaron registrados en crónicas periodísticas de zonas de México, donde los periodistas locales que cubren seguridad lo hacen con la conciencia de que su trabajo los pone en una categoría de riesgo similar a la de los corresponsales de guerra. La organización de El Mencho ha bloqueado autopistas federales, carreteras estatales, puentes y accesos a ciudades completas durante horas, en algunos casos, durante días, creando una situación de facto en la que el territorio bajo bloqueo quedaba fuera del control efectivo del Estado y bajo el control de facto del CJNG. El evento del domingo 22 de febrero de 2026 se convirtió en la última demostración documentada de esta capacidad antes de que el mundo comenzara a procesar las implicaciones de lo que significa que una organización criminal tenga el poder de bloquear estados enteros en México. Las imágenes que circularon ese día en redes sociales, en grupos de mensajería, en los noticieros de todo el mundo, mostraban una situación que cualquier persona racional hubiera considerado imposible hace apenas una década. Vehículos incendiados bloqueando autopistas, comunidades enteras sin acceso o salida, el colapso temporal del movimiento de personas y mercancías en territorios que nominalmente están bajo soberanía del Estado mexicano. Y la respuesta del Estado, como en otras ocasiones anteriores.
fue la respuesta de una institución que tiene el equipamiento legal y la autoridad formal para actuar, pero que enfrenta una ecuación operativa en la que la velocidad de respuesta del cártel y el conocimiento del terreno por parte del cártel crean una asimetría que es extremadamente difícil de superar en tiempo real. Para entender por qué el grupo élite puede hacer lo que hace, hay que entender la estructura de inteligencia que lo sostiene. El Mencho no construyó solamente una fuerza de combate. Construyó una red de información que le permite saber en tiempo real qué están haciendo las fuerzas del Estado, dónde están sus concentraciones, hacia dónde se mueven, cuáles son sus objetivos y cuándo van a actuar. Esta red no es un sistema sofisticado de espionaje electrónico, aunque el CJNGE tiene capacidades de interceptación de comunicaciones que los organismos de inteligencia mexicanos han documentado con preocupación. Es algo más simple y más efectivo. Personas. Miles de personas en las comunidades donde opera el CJNGE, que por dinero, por miedo, por lealtad o por una combinación de los tres, reportan al cártel cualquier movimiento inusual de vehículos militares o policiales, cualquier despliegue de fuerzas, cualquier operativo que se esté preparando. Esta red de ojos en el terreno, que los investigadores llaman halcones, permite al grupo élite anticipar las operaciones del Estado, con frecuencia suficiente, como para evacuarse de posiciones comprometidas, antes de que llegue la fuerza de seguridad, o para posicionarse de manera que convierte una operación de captura en una emboscada contra los propios elementos del Estado. El territorio bajo control del CJNG en México es, en sí mismo, un mapa de la ambición expansionista que distingue a la organización de El Mencho de prácticamente todos los demás cárteles de la historia reciente del narco mexicano. Mientras grupos como el Cártel de Sinaloa, bajo los Chapitos, o sus predecesores consolidaron y defendieron un territorio base relativamente definido, expandiéndose estratégicamente, pero sin el objetivo explícito de dominar el país entero. El CJNGE, desde sus primeros años, demostró una voracidad territorial sin precedentes. En menos de una década, la organización de El Mencho pasó de ser una fuerza regional en Jalisco y estados circundantes a tener presencia activa y, en muchos casos, dominio territorial en más de 20 de los 32 estados de México. Eso no es una expansión criminal normal. Eso es una conquista sistemática. Y la herramienta principal de esa conquista no fue la negociación ni la corrupción, aunque ambas desempeñaron su papel. Fue la violencia extrema y demostrativa del grupo élite. La manera en que el CJNG llega a un territorio que quiere controlar y que está en manos de otro grupo criminal o que está sin control definido, sigue un patrón que los investigadores han documentado con suficiente consistencia como para reconocerlo. Primero viene el reconocimiento. La organización mapea el territorio, identifica quién lo controla, cuántos son, cómo están armados, cuáles son sus alianzas y cuáles son sus vulnerabilidades. Luego vienen las comunicaciones, que en el lenguaje del narco se llaman cartulinas, mensajes escritos a veces literalmente en cartón, pero hoy, más frecuentemente, en formatos digitales que circulan en comunidades específicas, anunciando que el CJNGE está llegando y ofreciendo a los grupos existentes dos opciones que en el mundo del narco se conocen con una frase que resume perfectamente la naturaleza de la elección: plata o plomo. Únete y trabaja para nosotros, o enfréntanos. Para las organizaciones pequeñas y medianas que controlan territorios en los que el CJNG tiene interés,
esa elección con frecuencia no es realmente una elección. Cuando el grupo élite llega en sus monstruos, con su armamento, con su coordinación táctica, pocas fuerzas locales tienen la capacidad o la voluntad de resistir. El impacto humano de la expansión del CJNGE y de las operaciones del grupo élite es un tema que los números no capturan completamente, aunque los números por sí solos ya son devastadores. La guerra entre el cártel de Sinaloa y el CJNG, que es la confrontación armada más violenta del México contemporáneo, ha costado decenas de miles de vidas en la última década. Comunidades enteras en estados como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Colima y muchos otros han sido escenario de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y un nivel de terror cotidiano que resulta difícil de imaginar para quien no lo ha vivido. Los municipios donde el CJNG y el cártel de Sinaloa se disputan el control tienen tasas de homicidio que los colocan entre los lugares más peligrosos del planeta, superando en muchos casos a zonas de conflicto armado, declarado en otras partes del mundo. Y detrás de cada estadística hay personas. Madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Comunidades que huyeron de sus hogares bajo amenaza de muerte. Familias que perdieron a alguien en la guerra de territorios entre organizaciones criminales, cuyo único interés en esas comunidades es usarlas como peones en un juego de poder que a las comunidades mismas les importa muy poco. El financiamiento del grupo élite. La pregunta de cómo se paga todo esto tiene una respuesta que comienza y termina con el fentanilo. Porque si hay una droga que transformó la economía del crimen organizado mexicano en la última década, si hay una sustancia que explica cómo organizaciones como el CJNGE tienen los recursos para construir y sostener ejércitos privados, para comprar el armamento que compran, para pagar los salarios que pagan, para corromper a los funcionarios que corrompen, para construir los monstruos que construyen, esa sustancia es el fentanilo. 1 kilo de fentanilo cuesta producirlo en México, una fracción de lo que cuesta producir 1 kilo de cocaína o de heroína. Pero su potencia, que es entre 50 y 100 veces mayor que la morfina, significa que ese kilo puede producir un número de dosis individuales, que en el mercado de calle de Estados Unidos genera ingresos que ninguna otra droga puede igualar por unidad de peso. El CJNG no inventó el tráfico de fentanilo en México. Ese mérito, si se le puede llamar mérito, corresponde principalmente al cártel de Sinaloa, bajo la guía de los Chapitos. Pero el CJNG adoptó el fentanilo con una voracidad que refleja perfectamente la filosofía expansionista de El Mencho. Si existe una fuente de ingresos que multiplica la rentabilidad del negocio, no es opcional adoptarla. Es imperativo. La relación del CJNGE con los proveedores de precursores químicos chinos. La cadena que comienza con la compra de las sustancias necesarias para sintetizar fentanilo en laboratorios clandestinos en México y termina con el producto llegando a las calles de Chicago, Los Ángeles, Nueva York y cientos de otras ciudades americanas, es una de las más elaboradas y sofisticadas redes de comercio internacional ilegal que los investigadores de narcóticos han intentado desmantelar en la historia reciente. Las rutas no son simples. El dinero no se mueve por canales convencionales. Y la coordinación entre actores en múltiples países con sistemas legales, culturas de aplicación de la ley y grados de corrupción institucional completamente diferentes, requiere un nivel de gestión de relaciones internacionales que los analistas comparan, sin ironía,
con el que tiene una corporación multinacional legítima. El Mencho construyó esa red. Y la red genera el dinero que paga al grupo élite. El lavado del dinero generado por el CJNG es un ecosistema en sí mismo. Negocios de fachada en Jalisco y en otros estados donde la organización tiene influencia. Propiedades rurales y urbanas que sirven simultáneamente como activos reales y como instrumentos de lavado. Transferencias a través de sistemas de compensación informal que no dejan rastros en el sistema bancario. Inversiones en el extranjero, a través de estructuras corporativas, que crean múltiples capas de opacidad entre el dinero sucio original y su destino final en alguna cuenta o activo que parece completamente legítimo. La Unidad de Inteligencia Financiera de México y el equivalente en Estados Unidos han documentado en múltiples investigaciones la sofisticación de estas redes, pero desmantelarlas es extremadamente difícil, porque están diseñadas específicamente para sobrevivir el tipo de persecución legal que los estados pueden ejercer sobre ellas. Por cada estructura que se desmantela, otra ya está en funcionamiento tomando su lugar. La corrupción es el lubricante sin el cual ninguna de las operaciones del CEJNGE sería posible a la escala en que opera. No existe una organización criminal que genere los ingresos que genera el CJNG y que opere en el territorio que opera, sin haber penetrado sistemáticamente las instituciones del Estado en múltiples niveles. Policías municipales que miran hacia otro lado cuando pasan los monstruos. Policías estatales que informan al cártel sobre operativos planificados. Funcionarios de aduanas que dejan pasar cargamentos sin inspección a cambio de pagos que multiplican por 10 su salario mensual. Políticos locales que reciben financiamiento electoral del CJNGE y que a cambio no crean problemas en los territorios donde la organización opera. Esta no es una hipótesis conspirativa. Está documentada en expedientes judiciales, en testimonios de colaboradores, en investigaciones de organismos internacionales anticorrupción y en las detenciones de funcionarios de todos los niveles del Estado mexicano, que a lo largo de los años han sido arrestados precisamente por su colaboración con el CJNG. La corrupción no es un efecto secundario de la existencia del cártel. Es uno de sus departamentos operativos más importantes. La estrategia de comunicación del CJNG y del grupo élite tiene una coherencia que resulta sorprendente para alguien que espera que una organización criminal opere en el más absoluto silencio. El Mencho entendió, quizás mejor que ningún otro líder criminal en México después de El Chapo, que el silencio no siempre es la mejor estrategia de poder. Que hay momentos en que mostrar tu fuerza explícitamente, hacerla viral, conseguir que el mundo entero hable de ti y de lo que puedes hacer, es en sí mismo un acto político que aumenta tu poder. Cada video del grupo élite que se filtra deliberadamente al público, cada imagen de los monstruos en formación, cada grabación de cientos de hombres uniformados gritando el nombre de El Mencho, es un mensaje dirigido a audiencias específicas, a los cárteles rivales. Esto es lo que tendrán que enfrentar si nos desafían. A las comunidades bajo su influencia, esto es lo que está a cargo aquí, y su fuerza es real. A los funcionarios del Estado, consideren muy cuidadosamente antes de tomar acciones que nos incomoden. Y al público en general, tanto en México como en el mundo, aquí hay un poder que existe, que es real, y que no va a desaparecer simplemente porque resulte conveniente que desaparezca. Los corridos que hablan del CJNG y de El Mencho
Son parte de ese ecosistema de comunicación, aunque su relación con la organización es más compleja de lo que parece. A diferencia de los Chapitos, que durante años tuvieron una relación relativamente abierta con artistas de corridos que los mencionaban directamente en sus canciones, el Mencho mantuvo siempre un perfil más bajo en términos de su presencia en la narcocultura popular. Pero eso no significa que la cultura no lo haya incorporado. Los corridos que hablan del CJNG, de Jalisco, de los Jaliscos, como se conoce a los miembros del cártel en el lenguaje del narco, son parte del catálogo de un género musical que tiene millones de oyentes en toda América Latina y entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Son canciones que hablan de poder, de lealtad, de violencia como expresión de identidad y que tienen el efecto de romantizar y mitificar a los protagonistas de una historia que en su realidad cotidiana es cualquier cosa menos romántica. La figura del propio El Mencho es, en sí misma, un misterio que los investigadores han intentado descifrar durante años con éxito parcial. A diferencia de El Chapo, cuya captura y extradición generaron un volumen masivo de información biográfica y operativa a través de su juicio en Nueva York. El Mencho nunca cayó. Nunca estuvo ante una corte que sacara a la luz los detalles de su vida y de su organización. La información que existe sobre él es fragmentada. Proviene de fuentes de inteligencia, que con frecuencia son indirectas, y está llena de lagunas que los investigadores intentan llenar con inferencias. Se sabe que nació en Michoacán. Se sabe que tuvo una juventud marcada por la pobreza y por la migración. Se sabe que fue detenido en California cuando era joven por cargos relacionados con drogas y que fue deportado a México. Una deportación que, según algunas fuentes, marcó un punto de inflexión en su decisión de entrar de lleno al mundo del narco, en lugar de continuar intentando construir una vida en el margen de la economía formal. Se sabe que comenzó su carrera criminal en organizaciones que eventualmente se fusionaron o disolvieron, y de cuyas cenizas emergió el CJNG. Y se sabe que construyó todo lo que construyó mientras mantenía un perfil de discreción que contrasta dramáticamente con la ostentación pública de otros líderes del narco de su generación. Los problemas de salud de El Mencho han sido objeto de especulación durante años. Hay reportes de diálisis renal. Hay reportes de otras condiciones crónicas que han limitado su movilidad y su capacidad de aparecer en público. Si esos reportes son precisos, el líder del CJNG ha construido y sostenido uno de los imperios criminales más poderosos de la historia reciente del narco mexicano, mientras lidiaba simultáneamente con problemas de salud que en una persona ordinaria habrían resultado incapacitantes. Lo que eso dice sobre su determinación, sobre la estructura organizativa que construyó para que pueda funcionar sin su presencia física constante, y sobre la lealtad de las personas a su alrededor, es uno de los aspectos más fascinantes y más perturbadores de su historia. La cuestión de la sucesión en el CJNG, el tema que los analistas de seguridad comenzaron a abordar con mayor urgencia a medida que los reportes sobre la salud de El Mencho se acumulaban, es uno de los ejercicios de análisis más complejos en el estudio del crimen organizado mexicano contemporáneo. En organizaciones criminales menos sofisticadas, la muerte o captura del líder máximo frecuentemente desencadena una crisis de sucesión que fragmenta la organización, genera violencia interna entre facciones que compiten por el poder y, en los casos más extremos, lleva al colapso de la estructura. El CJNG, bajo El Mencho,
ha demostrado ser más resiliente que la mayoría a este tipo de crisis, porque su fundador tuvo la visión, o quizás la necesidad por sus problemas de salud, de construir una estructura de mando que no dependiera enteramente de su presencia física para funcionar. Tiene hijos involucrados en la organización. Tiene socios históricos con sus propias bases de poder. Tiene una estructura regional que en muchos estados opera con un grado significativo de autonomía. Pero la pregunta de qué pasa cuando el Mencho ya no esté, ya sea por captura, por su salud o por otras circunstancias, sigue sin tener una respuesta definitiva. Y es precisamente esa incertidumbre la que hace que la situación sea tan explosiva. Si la sucesión se resuelve de manera ordenada, con una figura que tenga el respeto de las diferentes facciones del CJNGE y la capacidad de mantener unida la organización, el cártel podría continuar operando con una potencia similar a la actual. Si la sucesión se vuelve un proceso disputado, con múltiples facciones del CJNGE compitiendo por el control, el resultado más probable es un período de violencia interna extraordinariamente destructiva que en el pasado, cuando otros cárteles atravesaron procesos similares, ha costado miles de vidas y ha dejado territorios completos en un estado de caos que tardó años en resolverse. Y en el escenario más extremo, si el CJNGE se fragmenta de manera definitiva después de la era de El Mencho, los grupos que emerjan de esa fragmentación podrían comportarse de maneras que el CJNGE bajo El Mencho nunca se permitió, precisamente porque la disciplina de la organización dependía del liderazgo centralizado de su fundador. Organizaciones criminales más pequeñas, sin la estructura y los objetivos a largo plazo del CJNGE, frecuentemente generan más violencia caótica y menos controlada que una organización grande con una cadena de mando funcional. El colapso de un imperio criminal no siempre es menos peligroso que su existencia. La relación entre el CJNGE y el cártel de Sinaloa, entre El Mencho y los Chapitos, es la guerra más costosa y más letal del narco mexicano en décadas. Y su trayectoria futura es una de las variables más importantes para entender cómo evolucionará la situación de seguridad en México en los próximos años. Los dos cárteles representan filosofías diferentes del crimen organizado y orígenes históricos completamente distintos. El cártel de Sinaloa es la vieja guardia, la organización que por décadas dominó el narcotráfico mexicano, con una combinación de corrupción sistemática, control territorial basado en lealtades comunitarias y violencia selectiva y estratégica. El CJNGE es el advenedizo, la organización que llegó tarde al juego y decidió que la única manera de competir era con una violencia tan extrema y una expansión tan agresiva que los actores establecidos no tuvieran tiempo de responder ordenadamente. Estas dos filosofías han colisionado en decenas de estados mexicanos con consecuencias devastadoras para la población civil, que tiene la mala fortuna de vivir en los territorios disputados. Con el Mayo Zambada, detenido en Estados Unidos, y Ovidio Guzmán, enfrentando juicio en ese mismo país, con Iván Archibaldo Guzmán, intentando sostener el cártel de Sinaloa bajo una presión sin precedentes, la balanza de poder entre los dos cárteles más grandes de México se encuentra en uno de sus momentos de mayor incertidumbre desde que comenzó el conflicto entre ellos. El CJNG ha visto en la debilidad del cártel de Sinaloa una oportunidad que El Mencho, o quienes tomen decisiones en su nombre, claramente están intentando aprovechar.
Los enfrentamientos en territorios disputados se han intensificado en los últimos meses en múltiples regiones. La lucha por las plazas más lucrativas, los puntos de cruce fronterizo hacia Estados Unidos, por donde pasa la droga, continúa con una brutalidad que no muestra señales de disminuir. Y en medio de todo esto, el Estado mexicano navega con instrumentos limitados entre dos gigantes, cuya guerra lo usa como escenario, pero rara vez lo tiene como objetivo principal. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asumió el poder en México en octubre de 2024, enfrenta la misma ecuación imposible que enfrentaron todos sus predecesores en diferentes variaciones. ¿Cómo manejar la realidad del crimen organizado sin provocar una escalada que el Estado no tiene capacidad de ganar? La estrategia de abrazos no balazos del gobierno anterior. La apuesta por el desarrollo social como alternativa a la confrontación directa. Tuvo resultados que sus proponentes defienden con datos de reducción de pobreza y sus críticos cuestionan con datos de violencia sostenida. El nuevo gobierno tiene que encontrar su propia respuesta a una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo se desmantelan organizaciones como el CJNG y su grupo élite, cuando esas organizaciones tienen la capacidad militar de resistir la confrontación directa? La red de corrupción para neutralizar parcialmente las instituciones del Estado, el apoyo, o al menos, la tolerancia de comunidades que dependen económicamente de su presencia, y los ingresos para reemplazar cualquier pérdida operativa en semanas. La respuesta honesta es que no existe una solución de corto plazo. Las organizaciones criminales de la escala y la sofisticación del CJNGE se construyeron durante décadas, aprovechando décadas de fracasos institucionales, económicos y de política de drogas. No se desmantelan en un sexenio. No se desmantelan con una sola estrategia de seguridad, por más bien diseñada que esté. Requieren una combinación de presión sostenida sobre los liderazgos, reforma institucional que reduzca la corrupción que permite operar a los cárteles con impunidad, desarrollo económico que ofrezca a las comunidades alternativas al narco, cooperación internacional genuina y no solo retórica entre México y Estados Unidos, y una revisión honesta de las políticas de drogas que crean el mercado ilegal que financia a estas organizaciones. Ninguna de estas cosas es fácil. Algunas requieren cambios que van más allá de lo que cualquier gobierno en particular puede hacer en su mandato. Pero sin ellas, lo que ocurre es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Los liderazgos cambian, las organizaciones evolucionan y la violencia continúa. El legado que el Mencho dejará en la historia del crimen organizado mexicano, independientemente de cómo termine su historia personal, ya está escrito en varios sentidos. Es el hombre que construyó el ejército privado más poderoso que ningún criminal en México había tenido. Es el hombre que llevó la capacidad militar del crimen organizado a un nivel que obligó a redefinir los parámetros con los que los estados analizan las amenazas de seguridad no convencionales. Es el hombre que tomó una organización regional y en menos de una década la convirtió en el cártel con presencia territorial más amplia de México. Y es el hombre que hizo todo esto mientras se mantenía en las sombras de una manera que ningún otro líder criminal de su generación logró de manera sostenida. Sus monstruos siguen rodando por las calles de México. Sus hombres del grupo élite siguen entrenando, equipándose, operando. Y la pregunta de qué pasará cuando el Mencho ya no esté al mando es la pregunta que nadie puede responder con certeza.
porque la respuesta dependerá de decisiones que todavía no se han tomado, de variables que todavía no se han manifestado, y de un futuro que en el mundo del narco mexicano siempre ha sido, y probablemente siempre será, completamente impredecible. Hay algo profundamente perturbador en el hecho de que la historia del grupo élite, de los monstruos, de los drones armados, de los rifles capaces de derribar helicópteros, no sea una historia de ficción, sino una historia de la realidad contemporánea de México. Un país que tiene una constitución, un ejército, un sistema de justicia, tratados internacionales de derechos humanos, una democracia electoral funcionando, y que simultáneamente alberga dentro de sus fronteras una organización que tiene la capacidad militar de desafiar al Estado en campo abierto y en múltiples ocasiones ganarle. Esa contradicción no es una anomalía de México, es el producto de décadas de decisiones, de omisiones, de corrupción y de pobreza que encontraron en el narco una expresión extrema, pero lógicamente coherente. Y hasta que esas condiciones estructurales cambien de manera fundamental, el CJNG o alguna organización que ocupe su lugar seguirá teniendo la capacidad de hacer lo que ha demostrado que puede hacer. La historia del grupo élite no es solo la historia de un ejército privado del crimen. Es la historia de un Estado que durante demasiado tiempo no tuvo la voluntad o la capacidad de ser el único que tiene el derecho a la violencia dentro de sus fronteras. Y esa historia, con toda su complejidad, con todo su horror, con toda su humanidad, sigue escribiéndose hoy.